Hola, mi nombre es Edison Buñay y soy estudiante de la Universidad Nacional de Chimborazo de la carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales de la Matemática y Física. Hoy vamos a realizar un video de cálculo integral con el tema de áreas entre curvas, para lo cual vamos a dar un pequeño concepto, ¿no?, de áreas entre curvas. Entonces vamos a hacer en la siguiente diapositiva el área entre curvas, considerando que esto va a ser tomado en el eje X. No, nos dice que si f y g son dos funciones continuas en un intervalo cerrado de a y b, y g, x es menor o igual que f de x para todo x perteneciente a un intervalo cerrado de a y b, entonces el área de la región limitada por la gráfica de f, g y las rectas verticales, no, rectas verticales, x es igual a y x es igual a b, entonces su área va a ser, ¿no?, de la siguiente manera. Área es igual a la integral del extremo inferior o límite inferior de a y el extremo superior b, esto por la f de x menos g de x, por la función de f de x y por la función de g de x, todo esto multiplicado por el diferencial de x. Entonces, ahora vamos a hacerlo en el siguiente gráfico. Nos dicen, ¿no?, conforme lo enunciado, ¿no?, vemos, ¿no?, que aquí está la función g de x que va a ser continua y la función f de x que va a ser continua, ¿no? Vemos, ¿no?, que esto va a estar, ¿no?, en un intervalo a y b. Entonces, para poder encontrar esta área debemos restarlo, ¿no?, f de x menos g de x. Para poder integrar, para poderlo encontrar esta área, debemos restarlo, ¿no?, conforme nos dice, ¿no?, o nos explica acá en la siguiente fórmula. Esto nos quiere decir, ¿no?, para poder encontrar el área que debemos encontrar en esta gráfica, ¿no? Entonces, eso es lo que nos sugiere, ¿no?, para poder encontrar dentro de este intervalo A y B. Ahora, en el eje Y nos dice que si la región está limitada por dos curvas, y es igual a f de x y y es igual a g de x entre dos rectas horizontales, ¿no? En el eje Y va a ser rectas horizontales y en el eje X va a ser rectas verticales. Entonces dice que Y es igual a C y Y es igual a D, considerando las funciones, ¿no?, funciones inversas, e integramos respecto a las variables Y, el área se expresa de la siguiente manera. Área es igual a la integral del extremo inferior C y extremo superior D, entonces va a ser la diferencia de f de Y menos g de x por el diferencial de Y, por el diferencial de Y. Entonces vemos, ¿no?, en el siguiente gráfico, ¿no? Ahora va a ser en dos rectas horizontales, ¿no? En dos rectas horizontales, teniendo que la función va a ser esta, ¿no?, g de x, va a ser esta la función g de x, pero entendiendo que son funciones continuas y lo mismo la función f de x también va a ser continua. Entonces vemos que el punto o donde se cortan va a ser en el punto D y el punto C, pero este en el plano Y. Entonces, para poderlo aplicar, ¿no?, esta área debemos aplicarlo, esta fórmula, ¿no? Así, no, esta es la fórmula que debemos aplicar, lo cual nos dice que va a ser una resta, ¿no?, tanto de la función g de x y f de x. Conforme a esto, vamos a tratar de realizar un ejercicio, ¿no? Obtener el área limitada entre las siguientes curvas nos da una, que y es igual a x al cuadrado y y es igual a x más 2. Nos da, no, aquí vemos que va a ser una curva, esta ecuación una curva y esta ecuación va a ser una recta. Entonces, primero, no, para poder encontrar el área es necesario graficar, no. Pero vemos que aquí no tenemos, no, los puntos de corte, entonces para poder graficar lo primordial es encontrar los puntos de corte, no. Entonces, para poderlo realizar, no debemos aplicar, no, el método de ecuaciones, no, o el método de, o sistema de ecuaciones. Entonces, aquí podemos aplicarlo ya sea el método de igualación o sustitución, pero para poderlo realizar vamos a aplicar el método de igualación, no. Entendiendo que esta es una recta y esta es una curva.
Entonces, la recta nos da, ¿no?, como y es igual a x más 2 y la curva o la parábola nos da que es igual a y es igual a x elevado al cuadrado. Entonces, aplicando el método de igualación o sistema de igualación, nos va a quedar que y o la ecuación de la parábola va a ser igual a la ecuación de la recta. Y reemplazándolo nos va a quedar que x es igual a x más 2 más 2. Entonces, esto nosotros debemos igualarlo a 0. Nos va a quedar de que x elevado a la 2 menos x menos 2 es igual a 0. Recordando que aquí está positivo y como esto pasó a la otra parte o al otro miembro, va a pasar con signo negativo. Entonces, por eso es que aquí está menos y menos 2. Entonces, ya conociendo esto, no igualándolo a 0, ahora para realizarnos esta expresión es necesario, podemos aplicarnos aquí tanto como factorización o como la ecuación, la fórmula de la ecuación general. Pero para poderlo realizar vamos a aplicar factorización, no. Si no analizamos un poco, no, vemos, no, aquí que hay un trinomio, no. Vemos que aquí vamos a aplicar, ¿no?, el trinomio del cuadrado imperfecto. Entonces, ¿cómo debemos encontrarlo? No. Nos dice que al multiplicar dos términos nos debe dar x elevado al cuadrado, y aquí también al multiplicar dos términos nos debe dar menos 2, y al sumarlo todo eso nos debe dar menos x. Entonces, en la cual vemos, no. Si analizamos un poco, no, vamos a ver que x nos va a dar x al cuadrado. Es decir, que multiplicamos, es decir, que conservamos la base y sumamos los exponentes. X por x nos va a dar x al cuadrado. Es decir, que el, el exponente aquí vamos a ser 1, ¿no? 1 y 1, entonces sumando nos va a dar x al cuadrado. Y acá vemos que va a ser menos 2, 1 nos va a dar 2, porque menos 2 por 1 es igual a 2, a menos 2. Entonces, ahora aquí se cumple, ¿no? En tanto aquí como aquí vemos que se cumple. Ahora debemos buscar que estos se cumplan, ¿no?, al realizar una suma, ¿no? Entonces vemos, ¿no?, menos x por menos 2 es menos 2x, y x por 1 es igual a x. Estos no, y al realizar nuestra resta o esta suma nos va a quedar menos 2x, menos 2x más x nos va a dar que es igual a menos x. Entonces vemos, ¿no?, que se cumple, ¿no?, esta parte. Entonces entonces nos va a quedar de la siguiente manera, ¿no?, al saber que se cumplió tanto acá, acá y acá. Nos va a quedar de la siguiente manera que x más 1 va a ser multiplicado por x menos 2 es igual a 0. Esto es lo que obtenimos, ¿no?, al realizar la factorización. Entonces, ahora vamos a igualar, ¿no?, cada término a 0. X más 1 va a ser igual a 0 y el x menos 2 es igual a 0. Entonces nos va a quedar que x más 1 es igual a 0. Y ahora esto vamos, para pasarlo al otro miembro con signo negativo, nos va a quedar que x es igual a 1. Lo mismo, x menos 2 es igual a 0. Y como dijimos que esto va a pasar al otro miembro con diferentes signos, va a ser igual a que x es igual a 2. Entonces ya sabemos que encontramos, ¿no?, el x sub 1 va a ser menos 1 y el x sub 2 es igual a 2. Entonces ahora vamos a tratar de encontrar la y sub 1 y y sub 2 en la siguiente ecuación, aplicándolo en la ecuación de la recta. Nos va a quedar que y es igual a 1 menos 1 más 2, considerando que el x que vamos a reemplazar va a ser menos 1. Entonces al reemplazarlo nos va a quedar que y es igual a menos 1 más 2, nos va a quedar que y es igual a 1. Ahora, para encontrar el y sub 2 nos va a quedar de la siguiente manera, que y es igual a 2 más 2, y nos va a dar
y es igual a 4. Entonces, en la cual ya encontramos, ¿no?, los puntos de corte, que va a ser, el primer punto va a ser menos 1,1 y el otro punto va a ser 2,4. Estos son los puntos que nosotros debemos encontrar, ¿no? Debemos cortarlo en la gráfica, ¿no?, que se va a graficar de la siguiente manera. Entonces pasamos a la siguiente diapositiva, ¿no? La función de la ecuación y de la recta nos quedó de la siguiente manera, ¿no?, al realizar en la aplicación GeoGebra. Al realizarlo en la aplicación GeoGebra nos quedó de la siguiente manera, conociendo que esta es la ecuación de la recta y esta ecuación de la curva. Entonces los puntos de corte que encontramos fueron aquí, ¿no?, el 2,4 y el otro fue acá abajo, que fue menos 1,1. Entonces aquí debemos encontrar esta área, ¿no?, entre la curva y entre la recta. Este es el área que nosotros debemos encontrar, para lo cual debemos aplicar, ¿no?, la fórmula del área entre dos curvas. Ya, ahora, las curvas que limitan a la izquierda y a la derecha son, ¿no?, y es igual a x elevado al cuadrado y es igual a x más 2. Es necesario integrar entre los valores de x, adecuándonos cuando x es igual a menos 1 y x es igual a 2. Entonces, por consiguiente, nos va a quedar de la siguiente manera, ¿no? Primero debemos aplicarnos la fórmula, que es igual, el área es igual a extremo inferior de A y extremo superior B, todo eso por f de x menos g de x por el diferencial de x. Entonces conocemos, ¿no?, que el extremo va a ser inferior, va a ser menos 1 y el extremo superior 2. Entonces acá reemplazándolo nos queda de la siguiente manera, ¿no?, conociendo también que f de x y menos g de x. Entonces nos va a quedar que área es igual a extremo inferior de menos 1 y extremo superior 2. Todo esto por x elevado al cuadrado menos g de x por el diferencial de x. Como ya conocemos, ¿no?, todo esto vamos a realizarlo en abajo, sabiendo que aquí está el signo negativo, entonces esto va a pasarlo con el signo contrario. Entonces, ¿no?, x elevado al cuadrado, como se mencionó, ¿no?, aquí que era signo negativo, estaba el signo negativo, entonces va a pasar con el signo contrario y va a quedar que es igual a x al cuadrado menos x menos 2 por el diferencial de x. Para lo cual debemos separarlo, ¿no?, cada uno de estos términos integrando. Entonces nos va a quedar de la siguiente manera: área es igual a menos 1 sobre 2 x elevado al cuadrado por dx menos la integral de x por dx menos la integral de 2x, conociendo en todas partes que el extremo inferior era 1 y el extremo superior era 2 para cada uno de estos integrandos. Y a su vez, ya realizándolo, ¿no?, todos estos integrales nos va a quedar de la siguiente manera: x a la 3 menos 3 menos x al cuadrado sobre 2 y esto menos 2x. Ahora, ¿qué debemos hacer? Es de evaluar, ¿no?, cuando x valga 2 y cuando x valga 1. Entonces, evaluándolo, ¿no?, cuando x vale 2 y cuando x vale menos 1, nos quedó de la siguiente manera, que el área, ¿no?, aquí cuando x vale 2 y x vale menos 1, que es igual a 8 tercios menos 4 medios menos 4, esto va a ser menos 1 tercio menos 1 medio más 2. Entonces, realizándolo nos quedó que el área es igual, al realizar esta operación nos salió 10 tercios y al realizar esto a 7 sextos. Recordándonos que esto nos salió, ¿no?, al realizar esta operación y esta operación. Entonces, realizándolo estas sumas de fracciones nos quedó que el área va a ser igual a 9 medios u elevado al cuadrado, unidades elevado al cuadrado. Entonces, este es el resultado que nosotros obtenemos, ¿no? Es el resultado que nosotros obtenemos de las áreas que se encontró entre las dos curvas. Es decir, que podemos visualizarlo en la gráfica, ¿no? Este es el área que nosotros encontramos, ¿no?, que se cortó tanto entre la curva y la recta. El área que encontramos fue 9 medios u elevado al cuadrado.
Cabe recalcar que para poder realizar este ejercicio se tomó del libro de Kahneman de cálculo diferencial integral de primera edición, Person, de la página 96 y ejercicio 1. Eso fue el ejercicio que traté de explicarlo y gracias.